clase del día de hoy. Espero que se encuentren todos muy bien. Recuerden que estamos en el módulo. ¿Qué módulo vamos? ¿Me recuerdan, por favor? ¿En qué módulo estamos? ¿En el 1? ¿Sí me están escuchando? En el 2. En el 2, muy bien. Y iniciamos con qué clase el día de hoy. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, señora. Vamos a ver, muchas gracias. Vamos a ver un tema muy importante para el día de hoy. De pronto algunos ya lo conocen, de pronto otros lo manejan, ¿cierto? Y el día de hoy, pues, damos la bienvenida a esta clase de donde vamos a reforzar esta experiencia en estos 3 pilares fundamentales, el del quehacer asistencial, ¿cierto? Que es toda la parte del triage o del triaje, como se nombra también, triaje, triage, en algunas instituciones lo nombran así. Los primeros auxilios, vamos a tocar aquí un poco, no tan a fondo, este A, B, C, D. Más adelante tenemos una clase solamente de esto donde hablamos del X, A, B, C, D, E. ¿Listo? Aquí solamente vamos a mirar una parte principal. Más adelante hay una clase solamente de esto. Y vamos a ver en esta clase también el transporte asistencial. ¿Listo? ¿Qué significan de pronto las abreviaturas? Hay dos medios de transporte asistencial. Estas competencias pues son esenciales no solo para actuar correctamente en situaciones de emergencia, ¿cierto? Porque en una emergencia también se pone en práctica este tipo de triaje, sino también para garantizar la seguridad del paciente, que es en el momento que lo estamos trasladando, ¿cierto? Y demostrar dominio técnico durante su validación práctica. Entonces, tenemos unos objetivos de nuestra clase de hoy. ¿Cuáles van a ser esas competencias críticas que vamos a tener en esta clase? Que pues ya les nombré en este momento, el triaje, que es la clasificación y priorización de pacientes según la gravedad, el estado del paciente. Estos primeros auxilios, esta atención inicial, esta estabilización de pacientes en emergencia, y también pues a nivel de un servicio de urgencias, y continuidad del cuidado durante el traslado seguro. Durante el traslado seguro, ¿listo? Que es toda la del transporte asistencial básico, transporte asistencial medicalizado. ¿Cuál es esa validación de experiencia práctica? La aplicación técnica, ¿cierto? Es esa aplicación que vamos a tener en el momento de esta atención, cómo la vamos a aplicar, esa seguridad integral de nuestro paciente y ese compromiso ético como personal auxiliar de enfermería, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña pregunta y quien quiera levanta la manita y vamos a participar. ¿Cuál creen que debe ser la primera acción de un auxiliar de enfermería al llegar a ver un paciente o tener un paciente inconsciente en una vía pública? ¿Cuál sería esa primera acción por parte del auxiliar de enfermería? Vamos a levantar la manita, a ver qué opinan, qué dirían. Tenemos a Camilo Morales, tenemos a Breiner. Camilo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la primera acción que uno como auxiliar de enfermería debería realizar al llegar a encontrar a un paciente inconsciente, primero pues obviamente asegurar su escena de trabajo, asegurar escena, luego posterior a eso pues ya con los elementos de protección personal, verificar si tiene signos vitales, si tiene respiración y pues ya siguiente a eso pues iniciar su debido proceso. Muy bien. Algo muy importante y lo mencionó en primer lugar, ¿cierto? Asegurar la escena. Es muy importante cuando vamos a atender a un paciente en una vía pública, pues asegurar la escena, ¿para qué? Para protección de nosotros, ¿cierto? En ese momento que vamos a atender al paciente, en ese momento que le vamos a brindar
ese primer auxilio. Algo también muy importante que mencionó Camilo son los elementos de protección personal. Es muy importante cuando, por ejemplo, somos auxiliares de enfermería de urgencias y solicitan el servicio de ambulancia, ¿verdad? En ese momento, cuando estamos previos a irnos para esa asistencia, debemos llevar nuestros elementos de protección personal, siempre. Casi siempre utilizamos doble guante o un guante de nitrilo, ¿cierto? Un buen guante o doble guante, bata, si es necesario, bata desechable, dependiendo, pues, la emergencia que vayamos a atender. Muchísimas gracias. Breiner. Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Breiner, sí, señor. Pues en primera instancia, dijo el compañero, tenemos que evaluar la situación, cómo se encuentra la víctima en este caso, y pues obviamente avisar a las entidades correspondientes, porque pues si yo voy por la calle y veo un accidente, yo únicamente analizo la situación y veo si puedo meter la mano, decirlo vulgarmente, o intervenir. Porque si yo veo que no tengo los equipos, así tenga los elementos de protección personal necesarios y no tengo los equipos, no puedo hacer realmente nada, porque en vez de ayudar, puedo afectar mucho más a la persona. Hacer algún daño. Muy bien, Breiner. Otra cosa muy importante que podemos apuntar aquí, él dice, evalúo la escena, ¿cierto? Evalúo la situación antes de actuar, ¿cierto? Se hace un análisis y indico o solicito o llamo, ¿cierto? Dependiendo de ese momento, por favor, llamar a emergencias, por favor, llamar pues a una entidad, a veces llaman bomberos, ¿cierto? Llaman defensa civil, que es algo muy importante en ese paso a paso que debemos hacer, indicar que llamen porque yo puedo, como dice Breiner, en ese momento, con lo que tengo de pronto a mi alcance, o no tengo de pronto nada, ¿cierto? Porque hoy me encuentro una escena en vía pública, brindar esa atención. Entonces, vamos a activar ese llamado de emergencia, lo hacemos nosotros mismos o solicitamos que alguien llame. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar otro concepto diferente? De pronto vemos aquí personal de bomberos, defensa civil, que ellos pues, este personal tienen unas indicaciones básicas para llegar a este tipo de actuar. Lo primero que debemos hacer es asegurar la escena. Asegurar la escena, muy bien, sí, señor. Es muy importante, ¿verdad? Ya le doy la palabra a Mao Mendoza, tenemos ahí en el chat, en el pantallazo. Nos dice que asegurar la escena, muy importante, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos hacer. Nosotros no sabemos de pronto algún combustible, caída de pronto de algo sobre nosotros en el momento que estamos atendiendo, dependiendo de lo que en la escena que se encuentre, ¿cierto? Es muy importante asegurar esta escena, tanto para el paciente, ¿cierto? Para nosotros primordialmente que vamos a esa parte de atención. Muy bien, Mao. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros como bomberos de aquí de Río Blanco, Tolima, nosotros siempre tratamos de llevar lo que son gasas y guantes, para lo primeros mínimo. Lo mínimo, porque si nos ha tocado, nosotros vivimos en un pueblo, el pueblo más cercano queda a 2 horas y se han encontrado accidentes. Yo he visto personas accidentarse delante mío y pues realmente nosotros lo que tenemos a la mano son guantes y gasas, no más, y vendas. Y vendas. Y depende Ya. de el botiquín, más o menos un botiquín en una institución, pues hablo de una institución, por ejemplo, en una institución IPS, de pronto una linterna, dependiendo del día, ¿verdad? La hora del día, guantes es muy importante, las gasas también se tienen, vendas tipo triángulo, vendas triangulares, a diferentes medidas. Nosotros andamos en las motos, o sea, aquí Okay. todavía nosotros no tenemos contratos de largo tiempo, aquí si nos dan unos contratos de 1 mes, 2 meses,
pero igualmente nosotros nunca dejamos de ser personas rescatistas. Ok, muy bien, importante. Mire que ahí Independientemente viene del esta dinero, parte. Ujú. la mano de ayudar siempre se le tenderá a aquella persona que esté necesitando en ese momento. Muy bien, Mauricio, creo que se llama, ¿verdad? Mau. Y ahí viene eso, es importante que dije en esto último, ¿verdad? Ese compromiso ético. Eso es un compromiso ético y algo que usted me está diciendo con una frase, nunca dejamos de ser personas que ayudan, ¿verdad? No lo dijo así, pero pues lo resumo en esa frase. Nunca dejamos de ser personas que ayudan independiente del dinero, ¿cierto? Porque lo manifestó que tiene contratos cortos, de pronto se terminan, vuelven y hasta se hace nuevamente el proceso administrativo de renovar contratación y así pues a veces hay entidades en municipios, ciudades que pues así se ve ese paso a paso, pero mire, él nos dice, nunca dejamos de ser rescatistas, nunca dejamos de brindar ese servicio. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más quiere darle otro apunte a esta pregunta? Nos vamos a que vamos por la calle y nos encontramos a alguien, ¿cierto? Inconsciente, o nos vamos que somos personal de rescatistas, personal de bomberos, personal de defensa civil y vamos a esa acción, a ese actuar. O alguien que sea auxiliar de enfermería o que sea cuidador, perdón, que sea cuidador. Eso, Catalina. Catalina, de pronto, ¿ha tenido esa experiencia? Sí, claro que sí. Es tanto de que uno lo primero es mirar bien la zona, mirar cómo estamos y también verificar si la persona que está accidentada se encuentra sola o se encuentra con algún acompañante o algo. Muy bien, otro apunte que tenemos aquí por parte de Catalina, muy bien, si viene solo, si hubo más heridos, ¿cierto? Si viene con un acompañante, ¿dónde está el acompañante? Según lo que tengamos. O de pronto, pues el caso que puse, que es que está inconsciente, pues buscamos algún tipo de acompañante o familiar. Muy bien, Catalina. Daniel Mendoza. Buenas noches para todos. Buenas Eh, noches, Daniel. bueno, yo pienso que nosotros como rescatistas, auxiliares o primeros respondientes, al momento digamos que de nosotros empezar en este mundo de los primeros auxilios, tenemos una ética profesional. Por tal, es lo primero que debemos tener en cuenta, que al tener esa ética profesional, al momento de llegar a un sitio donde tenemos un herido, pues con nuestros conocimientos y con lo que tenemos en la mano, digamos, debemos prestar ese primer auxilio inicial, ¿sí? Muchas veces no es solamente de pasar y buscar ayuda, sino que éticamente nosotros debemos estar comprometidos, ¿sí? Y buscar las herramientas necesarias, porque muchas veces nosotros no dejamos de ser, digamos que ese primer respondiente las 24 horas del día. En el momento en el que estamos se presenta una eventualidad, por ende debemos buscar los medios que tengamos en ese momento para salvaguardar la vida de esa persona, ¿sí? Es como lo que pienso en este momento. Listo, Daniel. Muy bien, muy bien. Daniel nos da un apunte de que tenemos un compromiso ético profesional, ¿cierto? Esa ética profesional y somos o en la parte de auxiliares, enfermeros, médicos, rescatistas, esos primeros correspondientes, ¿cierto? Se tiene ese primer respondiente, es decir, que nos corresponde en ese momento, ¿cierto? Por ética de cada profesión que tenemos o de cada campo que tenemos en esta parte, brindar esos primeros auxilios. Mao nos decía, o creo que era Camilo Breiner, que pues a veces no tenemos los elementos necesarios. Daniel nos dice, buscamos de alguna forma brindar. Por ejemplo, aquí más adelante les voy a hablar del ABCD, donde es verificar simplemente, bueno, respira, tiene pulso, ¿cierto? La vía aérea está despejada y para eso pues no necesitamos sino solamente nuestros sentidos, nuestro aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje que tenemos a raíz de todo esto y más aquellas personas que ya están en todo este ámbito de ser rescatistas. Entonces es ese compromiso ético que tenemos, importante,
Y 2, nos dice que Daniel, algo muy importante, yo apunto lo que cada uno de ustedes me dice, que es ese primer auxilio inicial, ¿cierto? Ese primer auxilio, eso que le vamos a brindar en primera instancia, es para en el momento que ya lleguen aquellas personas, ¿cierto? Que tengan como sus insumos, de pronto un transporte medicalizado, de pronto yo iba pasando y no tengo los elementos, pero sí llegaron de pronto mis compañeros ya con todo su equipo. Entonces, vamos a dar un avance. Muchas gracias por la participación. Yo sé que aquí tienen muchísima experiencia en todo esto, pero llegamos todos como a un mismo acuerdo y a un mismo proceso, que es asegurar la escena, ¿cierto? Analizar, evaluar, brindar ese servicio como compromiso ético, ¿cierto? Y pues empezar el llamado de emergencia. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Objetivos de nuestro aprendizaje. Los fundamentos del triage o del triaje, describir los protocolos hospitalarios y prehospitalarios. Aquí sí voy a pedir la colaboración de alguno de ustedes, de los que están de pronto en el manejo prehospitalario. Yo tengo el triage en la parte hospitalaria, ¿cierto? Tengo uno que no sé si es en realidad el que aplica. Aquí vamos a buscar apoyo de aquellas personas que están al otro lado, porque recuerden que estamos en el ámbito auxiliar de enfermería. ¿Listo? Vamos a ver ese protocolo ABCD. Vuelvo y les digo que más adelante tenemos una clase donde vamos a hablar del XABCDE paso a paso. Entonces aquí va a ser algo muy rápido porque tenemos una clase solamente de esto. Tipos de transporte, pues estas modalidades de transporte asistencial. Análisis de casos, al final tenemos unos 3 casitos para priorizar, y si salen más casitos por parte de ustedes, pues de eso se trata la clase. Y promover el trabajo en equipo y la seguridad del paciente y de nosotros mismos como personas en este ámbito, ¿cierto? Porque siempre viene a borde todo lo que tiene que ver la cultura de seguridad del paciente. La importancia de validar la experiencia. ¿Cuál es esa base del éxito? La atención inicial es fundamental para el resultado clínico de cada paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa importancia de validar qué experiencia se tiene, verdad? Es muy importante contar, pues, siempre con lo teórico. Si nosotros tenemos muy bien lo teórico, créanme que a la práctica, al momento de la práctica, lo podemos llevar consecuencia. Habrán casos porque son situaciones, en cada situación son casos diferentes, ¿sí? Que en el momento pues nos permite o nos da ese posicionamiento de tener criterio en cada situación bajo la experiencia, ¿sí? Ese criterio del actuar. Entonces, aquí vamos a decir que la base de esa primera atención es fundamental, ese inicio, es fundamental pues para el resultado clínico de esta paciente, de esta persona que atendemos o de las personas que se atienden. ¿Cuál es esa competencia profesional? La validación demuestra criterio y habilidad técnica. Esto es lo que estaba diciendo hace un momento, ese criterio que se tiene para el actuar en la situación diferente, porque todas las situaciones, todos los escenarios son diferentes, ¿listo? Y esa habilidad técnica que se tenga para el actuar, para las acciones dadas a esta primer auxilio o a esta primera atención. Y la calidad del cuidado, esto es muy importante. Tenemos que ser activos, ¿cierto? Tener rapidez, seguridad con el paciente y con nosotros mismos, que somos estas personas que estamos brindando este primer auxilio o estas personas que son rescatistas. Y empatía. ¿Empatía con quién? Con el paciente que estamos en ese momento, la persona que estamos en ese momento atendiendo. Puede que esté angustiado, puede que tenga llanto, puede que situaciones de estrés, traumas, situaciones traumáticas. Entonces vamos a tener esa empatía con ese paciente, esa persona que estamos atendiendo. Esos son los pilares fundamentales.
en esta experiencia o en esta atención. Cada acción técnica por parte de cada uno de ustedes refleja el compromiso ético. Y ahí es donde estábamos hablando y nuestro compañero Daniel, si no estoy mal, Mendoza, quien nos habló de últimas, él nos decía que es un compromiso profesional, ético profesional, ¿verdad? Y cada acción que nosotros ejecutemos en ese momento, en esa escena, pues nos va a dar también esa ética profesional, porque la ética no solo encierra, ¿cierto? Solo encierra el momento de que yo voy pasando y por ética debo ejercer esa atención porque yo soy un personal capacitado, porque soy del área de la salud, porque soy rescatista, porque tengo los conocimientos y esa es mi ética. El otro paralelo es, a raíz de esta ética profesional, hacer las cosas bien, bajo conceptos, ¿cierto? Bajo teorías y pues con estos criterios de actuar en cada escena. Vamos a ver preguntas al momento o conceptos que me quieran aportar al momento acerca de lo que he dicho. Bueno, vamos a ver esta parte del triaje o triage. Se conoce más como triaje, lo nombran más como triaje. Esta clasificación y priorización. Aquí pues más adelante de pronto mis compañeros me colaboran. Creo que Mao es rescatista y Daniel, si no estoy mal, si no me equivoco, no sé quién es más, ahorita miramos. ¿Quién me colabora con esta primera definición de qué es el triaje? Con la lectura, por favor. Proceso que permite clasificar pacientes según la gravedad de su estado clínico para determinar el orden de atención. Esa voz la reconozco. ¿Pablo? Pablo, sí señora, ¿cómo está? Sí, la reconozco. Bien, sí señor, bien, bien. ¿Su merced también es rescatista, bombero? Rescatista. Rescatista, ok. Ahorita más adelante ya yo doy la parte del hospitalario y vamos a mirar el triaje, si es el mismo el triaje que manejan ustedes. Freddy Reina está por ahí. Freddy Reina es bombero. Bueno, de pronto está ocupadito. Si me Profe, escuchan, ¿cómo está? más No, adelante qué pena. vamos a ver. Listo. Tranquilo. No, señor. Su Profe, merced ¿me escucha? bombero, Qué pena. ¿cierto? Sí, señora, 15 años de profesión. Ok, ok, listo. Ahorita vamos a poner participativo esto del triaje a nivel del área prehospitalaria. ¿Listo? Muchas gracias. Dale que sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Pablo me colaboró con la lectura de esta definición del triaje. Es el proceso que permite clasificar pacientes según la gravedad de su estado clínico para determinar el orden de atención. ¿Listo? Más adelante le traigo uno a nivel del servicio de urgencias. ¿Cuál es la función principal? Optimizar los recursos, evitar demoras en casos críticos, ¿cierto? Porque tenemos unos tiempos a nivel de urgencias para esta atención. En urgencias es esencial, ¿cierto? Este triaje prehospitalario aplicado en escenarios de emergencia fuera del hospital, que lo que tengo entendido es que los tiempos pueden variar. Ya vamos a mostrar el de urgencias y a nivel de escenarios prehospitalarios los tiempos varían. Y creo que los colores también. Entonces, este triaje se aplica para ¿quiénes? Para todos los pacientes, ¿cierto? Se hace una evaluación inicial con la parte del ABCDE, los signos vitales, se clasifica para pues realizar esa asignación de prioridad en la atención según la gravedad y iría este tipo de triaje para el área hospitalaria, más para el área de urgencias, un servicio de urgencias y el área prehospitalaria. ¿Listo? Entonces vamos a ver este triaje del servicio de urgencias que pues es una clasificación clínica que ordena a los pacientes según su gravedad y riesgo, no por orden de llegada a un servicio, ¿cierto?, de urgencias, sino le da la priorización o le da priorizando la atención inmediata de los casos críticos. Utilizando 5 niveles de clasificación, del 1 al 5, ¿cierto?, para gestionar la seguridad y el flujo de pacientes. No se da por orden de llegada,
se da por este criterio de gravedad que aquí lo tenemos. Entonces, categorías y niveles del triaje a nivel de urgencias están, como lo podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno con un color de identificación. El triaje 1, que es color rojo, atención inmediata, riesgo vital inminente, un paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco, trauma severo, ¿cierto? Es una atención de emergencia inmediata. El triaje número 2, color naranja, atención rápida, máxima de atención, límite de atención 30 minutos, un riesgo alto de deterioro o pérdida de algún órgano, ¿cierto? Espera hasta 30 minutos esa atención, es rápido. Triaje color amarillo, atención oportuna, generalmente entre 30, ¿cierto? Aproximado a 3 horas, una condición estable que requiere medidas diagnósticas, terapéuticas, que requiere de pronto llevar a este paciente a un rayos X, ¿cierto? Porque de pronto tuvo una caída, se sospecha de una fractura, de una luxación, de una fisura, y medidas terapéuticas, inmovilizar, poner alguna férula, ¿listo? Entonces este más o menos tiene una espera de 30 minutos a 3 horas aproximadamente. El triaje color verde y el 4, atención prioritaria pero no urgente, ¿cierto? Puede esperar en promedio 6 horas, no debe superar esa espera, y pues este color o este tipo de triaje número 4 se da para condiciones no graves. ¿Listo? Entonces esta clasificación siempre en un nivel de urgencias lo hace una enfermera profesional capacitada, ¿cierto? O un médico general capacitado para la clasificación de este triaje, pues a medida de esta clasificación se van atendiendo en sus tiempos. Y el color azul, número 5, atención no urgente o crónica, ¿cierto? No tiene ningún tipo de deterioro, con unos tiempos de espera mayores a 12, ¿cierto? 12, 24 horas, o son esos pacientes que podemos enviarlos al área ambulatoria, consulta externa. Entonces, en el triaje, ¿cierto? Entonces, se envía a orden ambulatorio, dependiendo de esta no urgencia, ¿cierto? Porque no es nada crónico, no es nada urgente, perdón, puede ser algo crónico, algo que viene de un largo tiempo, y podemos enviarlos a consulta externa o esperar un máximo de 12 a 24 horas mientras pues salen exámenes, ¿cierto? Hacen laboratorios, de pronto imágenes diagnósticas, y podemos decir que vamos para el área de consulta externa, pero obviamente esta área de consulta externa no puede superar las de 72 horas de atención a este paciente. Preguntas acá. Yo sé que muchos de ustedes de pronto han asistido a un servicio de urgencias, ¿verdad? Y dicen, pero jefe, ¿esto de verdad sí lo aplica? ¿Esto de verdad sí esos tiempos son? Porque de pronto yo fui al servicio de urgencias por X razón y me demoré 5 horas en la atención, me demoré 3 horas, pasaron primero a Perendejito, yo vi que llegué yo primero. ¿Les ha pasado algún tipo de experiencia de atención superior de pronto a 6 horas? Porque nos damos cuenta que este azul es aquel que no es urgente, que es algo crónico y podemos irnos para consulta externa, ¿verdad? Pero sí tenemos una que no es urgente, ¿cierto? Pero sí pues tiene una atención prioritaria y debe superar 6 horas de atención en un servicio de urgencias. Señora. Perdón, profe, ¿puedo hablar? Claro que sí, señora. Pues mira, profe, vea, muchas veces tanto los sitios hospitales como son de urgencias y todo, como nosotros también como pacientes, muchas veces no entendemos que, pues, los que no están en salud ni nada, no entienden qué es un triax. Sí, muchas veces una persona, digámoslo, lo voy a decir por mí, cuando yo no tenía asunto, no sabía nada de salud ni nada, yo iba a un centro de urgencias
y resulta que el médico a mí me salía y me decía, es que eso no es una urgencia, debes pasar por una consulta externa, y uno no entendía eso, y resulta que hay casos más relevantes que otros que sí ameritan ser una urgencia. Por ejemplo, el triage de emergencia, el rojo, es de inmediato, no da espera. Entonces son cosas como que se debe como que entender. Sí, no voy a negar que sí hay muchos hospitales y lamentablemente son los hospitales como de muchos municipios que son pueblos que lamentablemente no cumplen con esos triages y hacen esperar mucho a la gente y todo. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Algo muy importante que nos dice nuestra compañera es que, y pasa mucho, y uno trata a nivel de consulta externa, indicarle de pronto en estos controles de crecimiento y desarrollo, en estas atenciones, explicarle cuándo ir al servicio de urgencia. ¿Qué pasa? Y lo que nos dice nuestra compañera es cierto. A veces desconocemos, ¿cierto? A veces es por desconocer este manejo y algo que nos dice, cuando yo no estaba en esta área, desconocía todo esto, pues obviamente me decían, no, esto no es una urgencia. ¿Cómo que no es una urgencia? Si es que tengo dolor de cabeza, tengo vómito, pero no lleva vómito y dolor de cabeza por más de 3 días. Al momento, si nos ponemos a analizar, al realizar un examen, un laboratorio, nada va a salir alterado. Entonces es ahí donde empezamos esa capacitación de decirle a las mamitas, por ejemplo, a las embarazadas, a los adultos mayores, a las personas que asisten a estas consultas, después de 3 días de vómito, fiebre, dolor de cabeza, ¿cierto? Intenso, que no cede con ningún analgésico, diarrea, fiebre, cuantificada, porque a veces van a los servicios de urgencia donde dice, es que siento caliente a mi bebé. Mamita, pero le puso termómetro y cuánto le dio la temperatura, ¿sí? Cuando desconocemos de todo esto, entonces es donde empezamos de pronto a quejarnos o, bueno, muchas situaciones que se ven o van al servicio de consulta externa y es que no me atendieron, es que no me quisieron atender, como también ponemos otro paralelo, a veces se pasan las cosas, ¿cierto? Se pasan el manejo de este triage y ya se vuelve en una urgencia, en una emergencia, en una atención inmediata, porque a veces no, váyase para la casa, está bien, de pronto ya tiene los 3 días, ya de pronto no hicieron los exámenes, no es nada y ya después llega el paciente complicado. Se ve de todo. Algunas instituciones no aplican estas categorías en el manejo de la atención del paciente. Y otra cosa que quiero dar aquí a nivel de un servicio de urgencias, en lo que tengo de mi experiencia, es que cada vez que hay una atención inmediata, un riesgo vital inminente, el personal que está a nivel de la atención de urgencia se va para esa atención de emergencia, dependiendo del personal que se necesite. Por ejemplo, a nivel prehospitalario, hubo un accidente, ¿cierto?, de un bus, 40, 35, 30 personas, donde en esa área prehospitalaria hicieron ese triage, ¿cierto? Y están llevando las personas que necesitan esa atención inmediata. ¿Y qué hacemos? Pues todo el personal que está en el servicio de urgencias y a veces hasta de piso, de hospitalización, de pediatría, de otros pisos, viene personal para atender y es ahí donde todo el personal se enfoca en esa emergencia. Entonces ahí también viene todo el proceso de desconocimiento. Este triage se maneja a nivel de servicios de urgencia, ¿cierto? Tengamos en cuenta que no es por orden de llegada, sino por clasificación. ¿Listo? Entonces, importante a nivel de servicios de urgencias y pues tenemos los colores, tenemos los tiempos, tenemos de pronto esta información básica. Ahora tengo y es aquí donde quiero que participen aquellas personas que manejan esta área prehospitalaria. Los colores varían, ¿cierto? Ya aquí no tengo azul, ya aquí no tengo naranja, ¿cierto? Solamente tengo rojo, no tengo amarillo, perdón, tengo rojo, naranja, verde y negro. El último es negro. Me hacen falta 2, ¿verdad? Me hace falta 1, cambiamos el azul por negro. Entonces, este rojo en esa área prehospitalaria es ese riesgo vital, es esa persona que requiere atención inmediata, ¿cierto? Y pues el traslado va a ser rápido para la atención inmediata en esa valoración que se realiza a nivel de una escena prehospitalaria.
El otro tenemos el color urgente, ¿cierto? Lesión grave, sin riesgo vital inmediato, puede esperar la atención, pues quiénes son los primeros que van a ser trasladados para el hospital para esa atención inmediata, los que clasificamos como riesgo vital. Luego vamos a aquellos que tienen lesiones, pero no tienen ningún riesgo, es decir, por ejemplo, pongo este que puede ser una fractura, es abierta, pero no tiene sangrado inminente, o sea, no tiene sangrado, sí sangrado, pero es leve, ¿cierto? Entonces podemos llevarlo en segunda instancia. El leve ambulatorio, lesión menor, paciente estable, ¿cierto? Puede ser atendido en consulta externa o podemos llevarlo al hospital, ¿cierto? Porque pues todo paciente que está en esa escena debemos garantizarle que sea valorado en un hospital. Así lo veamos bien, ¿cierto? Así lo veamos estable. Y son pacientes con lesiones menores, pacientes estables y podemos llevarlo al servicio para luego ellos pues den esa valoración de consulta externa. Y el no es viable es aquel paciente sin signos vitales, aquel paciente que no requiere ningún tipo de intervención. Los escucho, compañeros. Hola, profe. Hola, esa voz. Bueno, Pablo, ya ahí le hay conozco la varias, voz. hay varias cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, Ok, en la parte hospitalaria, tú hablas de manejar el trias negro. Sin embargo, nosotros en la parte prehospitalaria, como no tenemos la competencia médica para determinar si un paciente está vivo o está muerto, salvo algunas señales concluyentes, nosotros lo que lo clasificamos, esto ha sido un tema de pelea durante muchos años. De hecho, nosotros cuando hacemos el trias, esos pacientes los catalogamos como pacientes blancos, críticos, no recuperables, ¿sí? Hay el condiciones, por paciente que ejemplo. está, el paciente que está en el área del trias negro. Exacto, sí, Paciente ¿por qué? Porque incluso, por ejemplo, la única forma que uno tenga como tal es algo que uno sí dice, pues madre, aquí no hay nada que hacer, cuando el cuerpo está acá y la cabeza está en otro lado. Entonces ahí sí no hay de otra, pero de resto, nosotros asumimos como tal que los pacientes deben ser ingresados al centro asistencial para que ahí sea como tal quienes determinen el estado real de ese paciente, porque hay muchos casos, por ejemplo, como la catalepsia, y son casos en los cuales en un momento dado, pues, cambia completamente el rol de esto. Con relación a lo otro, sí se manejan los mismos colores, que son el rojo, el amarillo, el blanco y el verde, donde el rojo como tal se aplica para lesionados de cuidados inmediatos, el amarillo para los cuidados intermedios o los que llamamos diferibles, el blanco para los lesionados de cuidados mínimos, es decir, aquellos que ya cuyas lesiones son de tal gravedad que existen pocas o ninguna probabilidad de sobrevivir, y la prioridad verde que se reserva para aquellos lesionados que incluso se pueden autoevacuar o pueden llegar por sus propios medios a los centros asistenciales. Y en la parte ya de emergencias como tal también manejamos algo que se llama el sistema START, que es el simple triage inicial y rápida atención a los pacientes de trauma. Y ahí es cuando hablamos de problema encontrado, problema solucionado. Pero también vuelve y juega. Esta parte del triage depende mucho de dónde la estemos realizando. Me explico. Hay muchas oportunidades donde hay una regla clásica, y es que cuando yo tengo varios pacientes tengo que clasificarlos para saber cuál tiene prioridad de atención. Sin embargo, en condiciones de supremo riesgo, no se trata de quien esté más en esa clasificación, sino al primero que yo pueda agarrar para iniciar la atención. Te doy el ejemplo. Si yo estoy en un tanque de combustible, el tanque está incendiado, yo no entro a mirar a ver a cuál saco primero, simplemente el que primero el que puedo esté agarrar, más lo agarro y lo saco, ¿sí? Y todo eso como tal manejamos también varios niveles de triage. Ya ahorita manejamos mucho la parte de comando de incidentes, por lo tanto lo que hacemos es que el primer triage lo realiza la persona con mayor capacidad en el sitio, mayor conocimiento, y hace la primera clasificación y lleva a los pacientes a la ACB, que es el área de concentración de víctimas. Ahí se realiza una primera estabilización y se hace una segunda clasificación
para determinar las necesidades de traslados y a los diferentes centros asistenciales de acuerdo a los requerimientos o necesidades de atención. Y ya nuevamente cuando llega al centro asistencial, muchas veces puede que ya haya sacado un paciente crítico, un ejemplo, un paciente rojo, pero al llegar al centro asistencial, por el tratamiento, por el manejo que se le dio en el camino, es probable que ese paciente, exacto, es posible que ese paciente me haya cambiado de clasificación. O puedo arrancar con un paciente verde y coloco un ejemplo muchas veces con, exacto, por ejemplo, esos pacientes de accidentes de tránsito con trauma, donde aparentemente es el único que no está sangrando, es el único que está bien, el único que está parado y no le presta atención, pero cuando usted menos piensa, ¡pum!, se desploma y cayó, y resulta que estaba con desprendimiento de órganos y una cantidad de cosas, ¿sí? O te coloco un ejemplo, también me ocurrió antier que venía por carretera, y de un momento a otro me pasó una ambulancia, lo que daba, y cuando menos pensé la ambulancia frenó en seco, y con sirenas, luces prendidas, y me acerqué pues porque me dio curiosidad. Y lo que pasa es que traían un paciente que les entró en paro, les entró en código. Y en mitad de carretera tocó parar y llegué y pues brindé el apoyo también. Y se hizo ese manejo. O sea, eso es un paciente que salió, exacto, que salió, pero lamentablemente en el camino quedó. Salió rojo y llegó negro. En este caso sí, llegó negro como tal. Ay, no más. Bueno, muy bien. Por eso me gusta que participen ustedes que son rescatistas, porque es totalmente diferente. Algo que le quiero aquí en esta parte, vuelvo y digo, yo les tomo siempre el apunte, ya les doy la palabra a los demás, que es el paciente. Qué pena. Señor Camilo. Sí, señora, qué pena, antes de que se me vaya la idea. Ahí La idea, tranquilo, sí, señor. Con respecto a lo que acabó de decir el compañero, eso es muy cierto. El traslado del paciente, yo trabajo con las ambulancias de la Cruz Roja en atención prehospitalaria. En ese caso sí se presenta mucho los pacientes politraumatizados que se descompensan por los movimientos, ¿sí? Movimiento vasovagal siempre hace que ellos se descompensen y que pues, se presente ese evento así como él acabo de comentar. Se presentan mucho los problemas con diferentes instituciones que uno llega con un paciente, o sea, mejor dicho, uno no puede llegar con un paciente con un traje negro. El paciente sí o sí tiene que entrar con signos vitales al centro hospitalario, así sea lo más mínimo después de la reanimación, porque si no, hay médicos o hay urgenciólogos que están de turno que dicen, no, usted me trajo un paciente sin signos vitales, yo a usted no se lo recibo, y lo dejan en la ambulancia. Y se presenta mucho ese inconveniente ya después, porque pues obviamente entra la tripulación, la empresa, la ambulancia, todo a temas de investigativos, porque pues ya se realizan todas las pesquisas de policía judicial en la móvil, ¿sí? Entonces eso también es como uno saber identificar como los riesgos y el proceder. Bastante complejo, porque imagínense, ustedes están en toda esa parte del rescate y la persona se descompensa por sus diferentes traumas, politraumatismos que tiene y pues tener que sí o sí, y si no, ustedes quedan ahí con todo el proceso de un paciente muerto, fallecido en una ambulancia y no ser recibido, y se supone que pues quién hace el certificado de función, quién hace todo este proceso. O sea, eso es complicado a nivel de esta atención. No tenía conocimiento de eso, de que no reciben un paciente fallecido. Señor. Sí, hay mucho, qué pena compañero, hay muchos centros hospitalarios que no lo porque hacen. que por querer, o sea, o sea, lo digo porque pues me pasó, la razón del médico fue, usted es una ambulancia básica, usted no tenía que haber trasladado ese paciente. O sea, lo que yo le expliqué, yo trasladé a un paciente que se cayó, un paciente tenía como 23 años, se lanzó desde un 7º piso. Cuando nosotros llegamos, él estaba todavía con signos vitales, él estaba con vida, sí, pero pues obviamente estaba muy grave. Se le hizo lo que se tenía que hacer. Obviamente no lo podemos dejar morir, pues el proceder de nosotros y la finalidad, ¿cuál es? Salvar vida. Lo trasladamos, obviamente por el movimiento se descompensó, se hizo lo que más se pudo. Cuando llegamos, obviamente, pues él ya estaba casi sin signos, o sea, estaba sin signos vitales,
y pues tuvimos ese inconveniente porque pues no lo recibió, él dijo pues que estaba sin signos vitales, bueno, todo el tema. La ventaja de nosotros, ¿cuál fue? Que detrás de nosotros iba un policía, quien fue el que activó la línea de emergencia, ¿sí? El policía iba, el policía iba en la motocicleta abriéndonos campo, él fue el que nos sirvió como testigo, por decirlo así, de que él también vio el paciente con signos vitales. Bueno, chicas, complicado ese tema, pero creo que no son todas las instituciones. Y eso es delicado, muy delicado no recibir a un paciente y más que ustedes, como dicen, que es salvar vidas, ¿cierto? Hicieron lo posible, Sí. lo humanamente posible para llevar al paciente con signos vitales a la institución. Ya hay las cosas que puedan pasar, a diferencia, por ejemplo, ese caso, 7 pisos y quedó con signos vitales, obviamente grave, pero pues el proceso era salvarle la vida, llevarlo a una atención para seguir el proceso. Muchas gracias, Camilo, por su aporte. Profe, ¿le Freddy, amplío? señor. Mire, esa es la razón por la cual el dichoso paseo de la muerte no es tan paseo de la muerte. Uno muchas veces lleva al paciente no donde esté más cercano, sino donde se lo reciban más rápido. Y hay muchos centros asistenciales en los cuales ya uno conoce a los médicos lo conocen a uno, No lo hace. y ellos mismos le brindan a uno asistencia en ese tipo de casos. Entonces, ahí es donde viene la parte complicada en la que uno está inmerso, porque donde uno llegue, como decía el compañero ahora, a un sitio donde no es, pues lo cogen a uno y lo abrochan. Muchas veces, eso es algo que se hace desde hace muchos años, y muchas veces cuando el paciente se le muere en la ambulancia, pues lo que hacen es que simulan que están haciendo todavía reanimación y lo entran así, y pum, ya lo entré de malas, ya entró acá, ya embalecen ustedes con Ya, eso, ya porque sí, sí es bastante complejo es bastante complejo, pero complejo. vuelve y juega. Ahí entra a jugar otra cosa muy importante, que es, se trabaja más en la parte intrahospitalaria, pero nosotros también la aplicamos afuera, que es la impresión diagnóstica del paciente. Muchas veces una cosa es lo que dicen aparentemente los síntomas y otra cosa es la que el ojo clínico le dice a uno qué es lo que realmente tiene el paciente. Pero es que es tan importante observar absolutamente todo, la cinemática, la forma del trauma, todo, el ejemplo que yo le daba ahora. El paciente que aparentemente no tiene nada, pero uno con el ojo clínico lo ve y dice, la madre, este man se cayó de tal altura, tiene que, tiene que Sudorazo. tener algo. Ah, pero es que no tiene nada, de malas, tiene que tener algo. ¿Y quién es el único que puede decir que no tiene? El traumatólogo. Pare de contar, va para el centro asistencial. Y muchas veces llega uno y dice, no, pero es que el paciente no está sangrando, no tiene problema respiratorio, no tiene una alerta, una urgencia vital. Y uno, sí, pero es que la mecánica del trauma da para que sí la tenga. Puede que no la estemos viendo, pero sí la tiene. Y ahí donde, por ejemplo, uno con pacientes que No se sufren, exacto, pacientes que sufren trauma a nivel tóraco-abdominal en la parte anterior o posterior del cuerpo, para uno, así ese paciente no tenga nada visible para uno, el solo hecho de que sufrió trauma en esa parte tóraco-abdominal indica de que hay una posible hemorragia interna. Véala o no la vea, eso es un paciente que uno automáticamente dice posible hemorragia interna y va es patria rojo. Ok, listo. Muchas gracias, Freddy. Sí, señor. Pablo, Freddy, por favor. Y le damos la Profe, mano a Daniel, la palabra, perdón, y seguimos. Freddy. jefe, bueno, pronto para otros cuerpos de bomberos, porque he visto que aquí hay compañeros de otros cuerpos de bomberos, de pronto sea un poco más sencillo. Realmente para nosotros como municipio, un municipio de tercera categoría, es mucho más complejo porque no contamos con una ambulancia. Las ambulancias de los hospitales dicen que ellos salen solamente de centro asistencial a centro asistencial, que es muy complicado ellos recoger un paciente en la calle. A nosotros sí nos toca es realmente ensirenados y atender en plena, o sea, no parar, nosotros no podemos parar, ¿cierto? Nosotros, como sea, tenemos que atender la emergencia a dicho paciente. Lo que decía el compañero ahora del tema de recibir los 901, los cadáveres, las personas fallecidas, es cierto, porque ellos dicen que a partir de que entra el paciente o esta persona ya es responsabilidad del hospital, ¿cierto? Entonces es demasiado complicado ese tema, pero uno hace hasta lo imposible por poderlos ayudar. Es realmente, sabemos y tenemos claridad que nosotros solamente hacemos la labor de primeros auxilios, pero
Es más las ganas de servir y de poder salvar una vida que de pronto dejar a una persona ahí que ya se está, no sé, una convulsión, un trauma craneoencefálico, alguna cosa. Si se puede trasladar, estabilizar y trasladar, de una. Eso es lo que nosotros, o lo hablo desde la perspectiva en el Cuerpo de Bomberos que yo le estoy liderando en estos momentos, que es lo que hacemos y es lo que he aprendido pues también en los otros cuerpos de bomberos en los cuales he estado. Muchas gracias, profe. No, señor, gracias a usted. Muchas gracias por su aporte. Daniel. Sí, bueno, lamentablemente pues en Colombia la ley es muy ambigua y la interpretación que muchas veces le damos a la ley o a la norma es también muy amplia. Entonces, cuando se trata del servicio asistencial en la empresa en la que yo laboro, nosotros al acudir a un siniestro vial o a la atención inicial de un paciente, debemos acudir al centro asistencial más cercano. Porque si nosotros digamos, no asistimos al centro asistencial más cercano y durante ese trayecto se causó el fallecimiento del paciente, podemos estar incurriendo también en un posible homicidio culposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al llegar a investigaciones, a nosotros lo primero que verifican es dónde recogimos el paciente y hacia dónde lo llevamos. Si no era nuestro centro asistencial más cercano, pues estamos posiblemente incurriendo en ese homicidio culposo que muchas veces es también, digamos, por la ambigüedad que tiene la norma y por la ambigüedad que tiene la ley. Entonces, digámoslo acá, en nuestra empresa lo que hacemos es identificar nuestro punto de referencia más cercano y a ese punto es donde llevamos a nuestros pacientes. En algún momento nos ocurrió que nuestro paciente falleció en la ambulancia. Al llegar al centro asistencial, lo ingresamos y nuestro paciente tuvo que quedarse, bueno, ya no teníamos lógicamente paciente, pero pues el cadáver tuvo que quedarse en nuestra camilla hasta que se hicieron las correspondientes diligencias. Entonces no es más como la ambigüedad que tiene la norma y la interpretación que le da cada persona a esa norma. Listo, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar porque si no, no terminamos, se nos extiende la hora. Yo sé que el tema es muy interesante, muy importante y más a raíz de toda la experiencia que ustedes tienen como estas personas rescatistas. Leonardo. Profe, venga. Sí, venga. Yo quisiera que me respondieran una cosita de pronto, si saben, porque, a ver, estamos hablando sobre ese tema. Y yo que fui conductor de ambulancia de pueblo, pues a uno cuando le fallece un paciente en el camino y cuando van así bien delicados, pues por lo general uno de los pueblos se monta un médico con nosotros. El certificado de difunción lo da el médico, no lo da ni la enfermera ni el conductor de la ambulancia, lo da un médico, ¿cierto? Si nosotros en la ciudad recogemos un paciente y en el camino hacia esa institución, a cualquier institución, se nos muere, ahí es la pregunta mía. El certificado de difunción, ¿quién lo va a dar? Lo debe dar el médico de la institución a donde nosotros vamos. Y el paciente pues ya no se va a quedar ahí porque prácticamente pues lo va a recoger es una funeraria y ya. Pero el certificado, el médico de la institución, considero yo que es el que debe revisar el paciente, dar el alta de difunción y prácticamente certificar que el paciente sí falleció, porque nosotros como auxiliares o como respondientes pues llevamos un paciente, sabemos que perdió los signos y que posiblemente se nos murió, pero el certificado real lo viene a dar es un médico. Quisiera saber si estoy en lo cierto o posiblemente estoy equivocado. El certificado del paciente que fallece lo da un médico. Es netamente el médico, ¿sí? Ya que lo dé el médico que viene en la ambulancia medicalizada, ¿cierto? O el médico de la institución que lo reciba, no le tengo la respuesta en este momento. No sé los compañeros. Profe, si me la permite, yo te la puedo responder. Exacto, que han llevado pacientes que fallecieron en la ambulancia. Creería yo que es el médico de la institución, pero a ver, Camilo, ¿qué nos dice con su experiencia del paciente? Vale, profe.
Gracias, gracias por permitirme dar la respuesta, compañero. Le confirmo, mire, en ese caso, por eso los médicos, por eso el urgenciólogo principalmente, no le recibe un paciente sin signos vitales en una ambulancia básica. ¿Por qué? Porque ni el tecnólogo en atención prehospitalaria, ni el auxiliar de enfermería están en la potestad de dar la acta de defunción, de decir, este paciente se quedó sin signos a tal hora. No, ellos no están en la potestad de dar eso, ¿sí? El único que está en potestad de hacer eso es un médico. Y el médico, en ese caso, si uno va con un traslado y el paciente fallece dentro de la ambulancia y la ambulancia es medicalizada, ese médico es el que dice, tal hora falleció el paciente, tal hora se quedó sin signos vitales, listo. Él mismo es el que da el acta de defunción y así hace la entrega del paciente. ¿Por qué? Porque está haciendo entrega de un paciente sin signos vitales, el cual él como médico con registro médico tal, testifica o bueno, notifica que a tal hora paciente, eso certifica, perdón, que a tal hora el paciente quedó sin signos vitales. Asimismo, el otro médico se lo recibe. Entonces, por eso en la ambulancia medicalizada no hay problema de que el paciente llegue sin signos vitales. Pero en la básica sí. En la básica sí, porque ni el Tienen auxiliar de complejo enfermería que no tienen ni el médico. APH, exacto. Por Exactamente. eso, pero por ejemplo en las Ahí ciudades, entonces, Leonardo, debe darlo la institución, porque la ambulancia no tiene personal médico porque es un transporte asistencial básico, ¿verdad? exacto, Entonces es la exacto, institución que lo va a recibir. ¿Qué nos dice sí, porque no, Wilmer? Espérame, perdón, Leonardo. venga, perdón. Sí, porque vea, cuando uno trabaja de pueblo para ciudades, que son por lo general ambulancias básicas, en los pueblos son muy poquitas las medicalizadas, ¿cierto? Pero cuando la gravedad exige al médico, pues viajan con uno. Ahí en ese momento, si se muere el paciente, pues el médico que va con uno de la institución de uno, pues certifica y uno se devuelve con el paciente a su pueblo, porque ya qué más va a hacer. Pero cuando uno va solo y se fallece el paciente, pues de todas maneras uno se debe devolver, porque ahí sí no se lo reciben a uno en otra institución diferente. Pero en las ciudades que hay ambulancias básicas y por lo general existe esa guerra de pacientes, si se les muere en el traslado, porque son ambulancias particulares prácticamente, no son ambulancias de instituciones, sino particulares, ellos llevan el paciente y el certificado se lo debe dar el médico a la institución que ellos vayan. La institución. Profe, Señor. mira, ahí hay una cosa bien importante. No es lo mismo en los pueblos que en la ciudad. Literalmente Sí, lo que acaba de decir el compañero. La verdad es que entre hay dos tipos de ambulancias, ¿no? En un pueblo hay un solo hospital, ¿cierto? En No, un pueblo existe una sola institución, entidad de salud. así hayan varias, jefe. Lo que pasa es que, mire, póngale cuidado. Hay dos tipos de ambulancias. O más bien, vamos a clasificarlas en varias formas. Las básicas y las medicalizadas. Y básicamente lo que hace una ambulancia medicalizada es que vaya al médico con la capacidad de atender. Ejemplo, el paciente que yo te digo que me encontré en el camino iba con una médico, con una residente y un auxiliar de enfermería. Pero el problema es que en esa ambulancia no llevaban un paciente que estaba en paro, pero no tenían desfibrilador. ¿Sí? Ah, carajo. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene esos dos tipos de ambulancias. Entonces, también tenemos las ambulancias que son de la red de urgencias, ¿sí? Que son las ambulancias que se encargan, las ambulancias públicas que se encargan de hacer los traslados intrahospitalarios, de referencia y contrarreferencia, y se tienen las ambulancias que se encargan de la atención de emergencias en las calles. En el caso de los bomberos, en el caso de la Cruz Roja, en el caso de la Defensa Civil, en muchas oportunidades, cuando se sacó la normatividad de las ambulancias, lo digo porque yo hice parte del comité técnico a nivel nacional que hicimos eso hace ya muchos años, le metimos un mico a esa norma y era que como es muy complejo que
un cuerpo de bomberos por allá de un pueblo bien alejado tenga un médico, tenga un auxiliar de enfermería para poderla tripular, y por norma siempre las ambulancias tienen que ser tripuladas por un auxiliar, pero pues uno de los municipios tiene voluntarios. Entonces se dijo, no, pues vamos a hacerle la trampita, literalmente tal cual. ¿Cuál es la trampa? Que esas ambulancias legalmente no son ambulancias, sino que les colocan vehículo de rescate, pero para todos los efectos tienen todo lo que tiene que tener una ambulancia dentro de ella. Entonces el manejo del paciente dentro de una de esas ambulancias de rescate y las ambulancias de la red de urgencias da para unas cosas distintas. Lo que dice el compañero es cierto, si la ambulancia salió del pueblito por allá de Pueblo Tapado, donde no hay nada, y va con el paciente, pues ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, si yo sigo con el paciente hacia la ciudad capital, con el muerto, lo único que va a pasar es que vaya a caer en un anfiteatro y la familia se le va a volver un lío para poderse devolver con él para allá. Entonces ya el paciente se murió, se hace todo con base a la hoja de epicrisis que se lleva en la ambulancia, que es la hoja de evolución del paciente, donde se dice, se hizo reanimación hasta tal hora, se dieron tantos ciclos de masaje cardíaco, se aplicó tanta adrenalina, se aplicaron tantos líquidos, se hizo esto, se hizo aquello, hasta que se desistió a tal hora, pum, se llega. Cuando se llega ya al hospital, en este caso el médico jefe es el que hace como tal el acta de defunción. Cuando hay trauma como tal, eso ahí sí ya se va el chicharrón, porque eso se va para fiscalía. Y fiscalía tiene que hacer el proceso de levantamiento para determinar cuáles fueron las causas de eso. Pero cuando es por enfermedad, en este caso paro cardiorrespiratorio, problemas respiratorios y eso, dicen, no, pues eso es enfermedad, aquí no hay nada de investigar, entonces simplemente certificado de defunción y pare de contar. Pero vuelve y juega, todo eso depende como tal, es el manejo que hay entre las ambulancias, si son de la red pública, si son de la red privada, si son de las de los vehículos de rescate, que a la que le pase ese chicharrón, y si llegan donde los van a apoyar o donde los van a joder, porque uno muchas veces llega en esos casos. También. Por ejemplo, yo conozco mucha gente en ambulancia que están en este momentico pagando condenas por chicharrones que han tenido en los procesos de traslados. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó la carrera esa de criminalística, que eso se volvieron unos enemigos de las ambulancias, la cosa más impresionante, porque, por ejemplo, en alguna oportunidad le tomaron la foto a un paciente que había sido baleado, le dieron plomoterapia, y entonces cuando le clavaron las fotos, cuando lo subieron a la ambulancia, el paciente iba con cadenas, collares, anillos, una cantidad de cosas, iba crítico, pero iba vivo. Y cuando llegó el paciente al hospital, ya llegó muerto, sin cadenas, sin collares, sin anillos y sin nada. Entonces el médico dice, qué pena, pero aquí ese man, no, eso llegó sin nada, y eso es un calentado grave ahí. Y entonces ya el médico le va a decir, qué pena, pero yo ese certificado no lo firmo, esperen que llegue la policía judicial, haga el levantamiento y determine cuáles fueron las causas, y de ahí para adelante se desemboca todo el proceso investigativo y de cadena de custodia. Difícil esas situaciones externas. Son complicadas también los procesos que ustedes tienen que llevar y manejar y ver en todo eso. Nosotros estamos en el área asistencial, también hay situaciones complejas, pero no tanto como ustedes las están manifestando. Muchas gracias por la participación. Llegan ahora. Yo sé que es un debate, un tema largo, pero no va a acabar la clase. Señor. Es que el tema, profe, qué pena, el tema prehospitalario, pues es muy bonito, es muy hermoso y al mismo tiempo es complicado, delicado y minucioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son eventos fortuitos, eventos que pasan de ya a allá. Y así mismo uno tiene que saber solucionar. Diferentes escenas, diferentes momentos, diferentes situaciones. Exactamente, es bastante complejo, sí señor. Bueno, muchas gracias por la participación de todos. Creo que llegaron a un buen debate ahí entre ustedes. Hay situaciones diferentes, algo uno escucha de esto de la parte de las ambulancias, de que llegan 3, 4 ambulancias a un accidente, en fin, que bueno, escucha uno muchas cosas de todo este proceso. Vamos a tratar de dar avance a esta clase. Yo sé que el tema estuvo bastante interesante entre ustedes que son los de la experiencia prehospitalaria. Tenemos este protocolo ABCD. Recuerden que les dije que vamos a tener una sola clase de esto con el XABCDE.
En esta secuencia pues de atención inicial que brindan es toda esta parte que ustedes manejan y que pues también a nivel hospitalario nosotros lo manejamos, que es toda la vía aérea, ¿cierto? Mantener esa vía aérea permeable, libre de obstrucciones, mirar si esta persona tiene obstrucciones, la respiración, mirar si respira, si tiene esa proporción de oxigenación adecuada, si hay algo que lo esté obstruyendo, la circulación, control de hemorragias, el pulso, ¿cierto? Evaluar esa perfusión y la parte del déficit neurológico, ya evaluar el estado, el nivel de conciencia, de alerta de la persona, su respuesta neurológica a estímulos, a dolor. Más adelante vamos a tener una clase específica de esto y tenemos toda la parte de exposición. La X es toda la parte de hemorragias ensanguinantes. Vamos a mirar este tema pues un poco más a fondo. Aquí pues es la aplicación también de esta secuencia del triage, ¿cierto? Esta primera atención básica que pues habíamos hablado en esa primera instancia, que es asegurar el entorno, garantizar la seguridad del rescatista, ¿cierto? Que es muy importante y todos coincidieron los que participaron en esto. Evaluar la respuesta, la permeabilidad de la vía aérea, el paciente nos responde, el paciente nos mira, el paciente nos habla, respira, tiene cuerpos extraños, en fin, la secuencia que tenemos tiene hemorragias, tiene pulso, ya bueno es por último activar, no por último, perdón, primero aseguramos escena y activamos, ¿cierto? Esa ayuda de emergencia para pues que lleguen las personas indicadas o las personas rescatistas, ¿cierto? Porque podemos tener varios tipos de escenas. Estoy desde una escena propia también, porque puedo estar, como nuestro compañero nos comenta, él va y va a una ambulancia donde brindo apoyo también. Yo voy sin equipo, estoy no laborando, ¿cierto? En mi hora laboral brindo apoyo también, pero debemos solicitar esa activación médica, ¿cierto? Y debemos documentar todos los hallazgos que ya también aquí en este debate que surgió acerca del certificado de función y el recibir un paciente muerto o no en una institución después de que fallece en una ambulancia, es donde viene todo documentado y Pablo nos lo dijo, qué se le hizo, cuántas reanimaciones, cuántos joules, qué se le aplicó, líquidos y en qué momento, después de tanto proceso, falleció. ¿Listo? Documentar todo lo que se le realizó al paciente y es muy importante también esa parte, como Pablo nos dice, de los, ¿cómo se le llama? De las pertenencias, ¿cierto? Es muy importante, mire que uno lo pasa por alto en ese momento de documentar, de entregar al paciente y pues el paciente va empollado, va con todos sus oros, pero en el momento de entregar, nosotros nos importa en el momento de pronto, pero eso nos da la experiencia de entregarlo, pues sus signos vitales, qué se le hizo, qué traumas tiene, qué posible fractura, ¿cierto? Pero no en el momento de que el paciente lo entregamos con una cadena, una pulsera, un anillo, un reloj, y viene todo el proceso legal como nos lo comentan en este momento. El orden del ABCD o el XABCDE no cambia, viene pues secuencial, ¿cierto? Y pues esto es, como alguien nos dijo, salvar vidas, asegurar la vida y empezar a estabilizar. Y alguien por ahí mencionó algo donde dice, llegamos a una primera instancia, resolvemos, ¿cierto? Vamos a una segunda, resolvemos. Alguien también nos comentó y de esto vamos a tener una clase básica de esto más adelante. ¿Listo? Vamos a mirar estos transportes que pues también ya se tocó el tema de este transporte asistencial seguro. Tenemos pues el transporte básico para pacientes estables sin necesidad de intervención médica, donde ustedes mismos ya pues lo dijeron, viene el conductor, ¿cierto? Viene auxiliar de enfermería y pues su equipo básico para la atención. Este transporte medicalizado, pacientes críticos que requieren monitoreo, requieren otros elementos, insumos, equipos en esta ambulancia y pues una atención médica. Viene médico, viene auxiliar de enfermería. Y pues hay otros tipos de transporte, como en primera instancia, recuerdan que nuestro compañero Pablo nos dijo en el triage, ¿cierto? Donde personas que pueden irse por sus propios medios, ¿cierto? O en un transporte donde llevan múltiples pacientes o pacientes de desastres, emergencias masivas o aquellos pacientes que de pronto pueden irse en un tipo de transporte colectivo.
Debemos dar continuidad al cuidado manteniendo la estabilidad clínica del paciente, ¿cierto? Y ya también lo comentaron en todo este proceso del transporte, es mantener esa estabilidad clínica del paciente, porque ya llegamos al debate de entregarlo con vida, ¿cierto? En lo posible, pues para no generar todas estas circunstancias externas que se presentan con un paciente que fallece en la ambulancia, proteger al paciente y al equipo de salud, coordinación efectiva, comunicar al centro receptor, ese es el momento de que vamos comunicando y pues dando como esa parte de apoyo en ese recibimiento del paciente que pues en la parte de estar en un área hospitalaria, en un área de urgencias, yo creería que eso debe ser algo vital desde mi punto de vista, recibir un paciente que viene en una ambulancia. Para eso está un servicio de urgencias, para eso está una institución de salud X y es la más cercana que también lo estaban manifestando ustedes, ¿cierto? Garantizar la continuidad del cuidado, estabilización del paciente durante este traslado, desde el lugar del incidente, accidente, evento, ¿cierto? Hasta el centro receptor, que es lo que cada uno de ustedes lo tienen como concepto, que es salvar esa vida, salvaguardarla y llevarla hasta este punto receptor, que es una institución prestadora de servicios o un hospital. ¿Cuáles son esas reglas claves para un traslado seguro? Pues obviamente quienes están en este proceso, aquí tenemos a Camilo, que es de la Cruz Roja, tenemos rescatistas, tenemos conductor de ambulancia, pues verificar el equipo, que el equipo y las condiciones del vehículo y de todos los insumos, de todos los elementos estén en buen uso, estén viables para su uso, ¿cierto? Que estén buenos, en buen estado. Asegurar al paciente cuando se traslada, fijar correctamente, asegurar bien el paciente pues a la camilla con los cinturones de seguridad que cada una de ellas tiene. Monitorear esos signos vitales, vigilar continuamente los signos vitales durante el traslado y obviamente registrar cada cambio. Comunicación, mantener ese contacto permanente con el centro receptor, con ese centro que nos va a recibir al paciente y documentar todo, registrar el estado del paciente antes, durante, después del traslado, en la entrega, todo debe quedar documentado y créanme que esta documentación, estos registros en notas, en evoluciones, en, bueno, los registros que tengan a nivel del traslado, nos van a salvaguardar después ante alguna demanda, ante algún proceso, porque lo que está escrito está, y lo que de pronto decimos nosotros en ese momento, pues son palabras volando, ¿listo? Entonces, el cumplimiento de estas reglas garantiza la continuidad del cuidado y la seguridad integral del paciente durante este traslado asistencial. Yo creo que esta otra diapositiva, que son casitos clínicos, casitos críticos, grave, leve, que pues nos da el estado del triage, ¿cierto? Aquella persona inconsciente, sin respiración, sin pulso palpable, ¿cierto? Sin respiración espontánea, está inconsciente o pulso débil, atención inmediata, aquel paciente que tiene una fractura expuesta, consciente con dolor intenso y sangrado, urgente, y aquel paciente consciente que camina con dificultad, tiene abrasiones, laceraciones superficiales, un paciente leve. ¿Listo? Entonces, ¿a quién debemos atender primero? A este paciente crítico, por obvias razones, necesita atención inmediata, que nos puede llegar, como ustedes mismos lo manifestaban, a pacientes en triage negro, y pues obviamente se nos complica un poco la situación. Señora Catalina, ¿sí? Profe, perdón, interrumpo. Yo, Catalina. ¿Sí me escuchas? Tranquila. Profe, por ejemplo, a mí me ha tocado ver mucho cuando hay remisiones desde un hospital a... Sí, sí, señora, la escucho. Listo, cuando hay remisiones de un hospital a enfermeras que literal dejan al paciente con un familiar atrás y ellas se van adelante, sabiendo de que ellos son el principal motor, las enfermeras, para irse con el paciente, porque pues una persona que no tiene
¿cómo le digo yo a usted? No tiene cómo, si un paciente convulsiona, no van a saber darle los primeros auxilios. Entonces es algo como que también es muy delicado, no sé si me hice entender.